Por Él estamos aquí. Su amor cambió nuestra historia. Su reino lleno de gloria. Es grande, creador del universo. Es fuerte como el viento. Es poderoso, no hay fuera de Él. Y hoy hemos venido para exaltar su nombre. Poderoso nombre. El nombre de Jesús. Prepara tu voz para gritar que Jesús vive y está aquí. Todos juntos, exaltemos a Jesús. Bienvenido. Iglesia Cristiana Príncipe de Paz les da la más cordial bienvenida a todos. Para los que escuchan por internet, veo que las enseñanzas que hemos puesto cada vez crece más, la lista de reproducciones, el número de reproducciones, y eso me da mucha alegría porque yo sé que es de bendición para los que escuchan. En esta ocasión, vamos a seguir con nuestra serie, una serie nueva, una serie corta, a diferencia de la guerra espiritual, que ya lo he dicho, 27 enseñanzas, fue sumamente extensa, pero en esta ocasión la serie es las doctrinas de la gracia. El tema por sí solo va a chocar, y les he dicho, estas doctrinas de la gracia han generado división dentro de la misma iglesia cristiana. El título primero es depravación total. Y desde ahí decimos, ¿depravación total? Quien trae libreta les pido que solamente apunten. Van a ser muchos textos bíblicos los que voy a dar porque quiero sustentar por qué Iglesia Príncipe de Paz cree en este punto, la depravación total del ser humano. ¿Ok? Suena drástico decir que el ser humano es depravado. Ahorita voy a explicar en qué consiste. Como un título parecido, yo le quiero poner gravemente heridos o espiritualmente muertos. ¿Cuál es la condición del ser humano? ¿Simplemente fuimos heridos por el pecado o el pecado nos dejó espiritualmente muertos? Y de ahí parte el arminianismo y el calvinismo. Unos dicen, somos espiritualmente muertos, nacemos muertos espirituales, mientras que el arminianismo dice, no es cierto. Tenemos afectación por el pecado, pero el ser humano decide si peca o no peca. Y he ahí el gran dilema. Quiero empezar con una frase de J.C. Ryle, quien fue un inglés de los 1816, y dice, fíjate, porque esta frase es para todo el tema. Errores en el diagnóstico de una enfermedad siempre traerán consigo fallas en la administración del remedio. ¿Me expliqué? Cuando el médico hace un mal diagnóstico de lo que tú tienes, es obvio que te va a dar una solución equivocada. ¿Estamos de acuerdo? Algo similar. Por ejemplo, ¿quién tiene vehículo? Ok, los que tienen carro. ¿Alguna vez has llevado tu carro al mecánico y el mecánico solo juega a las adivinanzas? Creo que tiene esto, cómprale esto y resulta que se lo compras y no es. ¿Sí o no? Un mal diagnóstico en una enfermedad siempre traerá consigo fallas en la administración del medicamento o del remedio. Fíjense lo que piensa el arminianismo y escuchen con atención porque al final ustedes van a elegir qué es lo que creen. La Iglesia Cristiana Príncipe de Paz somos reformados en esta doctrina, creemos en las doctrinas de la gracia. Y obviamente yo creo que el ser humano está muerto espiritualmente. El arminianismo dice, en el primer punto, son 5 arminianos, son 5 calvinistas. El primer punto del calvinismo, ya lo dije, es la depravación total. Cuando el primer punto del arminianismo dice que el ser humano tiene la capacidad
de elegir salvarse o no. Escuchen bien. El ser humano tiene la capacidad de decir: yo decido si me salvo o yo decido si no me salvo. En pocas palabras, yo decido si sigo a Jesús o yo decido si no lo sigo. Eso dice el arminianismo. Mientras que el calvinismo dice: no es cierto, estás muerto espiritualmente. Y ahorita vamos a explicar. El punto arminiano enseña que el hombre, aunque afectado por la caída de Adán, tiene la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual y ser capaz de ejercer la fe en Dios a fin de recibir el evangelio y de este modo por sí mismo salvarse. En pocas palabras, yo decido si creo o no en Dios. Yo decido. Y suena bien. El calvinismo enseña, dentro de este punto de la depravación total, que el estado natural del hombre es precisamente eso: estar muerto espiritualmente. Y por lo tanto, al estar muerto, hay una incapacidad total por parte del hombre de obtener la salvación. El ser humano está imposibilitado para buscar y recibir la salvación. Y esto está contradictorio, déjenme explicar a lo largo de la enseñanza. Sin embargo, cuando los calvinistas hablamos sobre la depravación total, pongan atención, no quiere decir que todo hombre sea malo hasta el límite de su maldad. Cuando yo digo depravación total, ¿qué te imaginas? Lo peor de lo peor. Bueno, cuando en el calvinismo llamamos depravación total, no quiere decir necesariamente que el ser humano está a su tope de maldad. No queremos decir eso. Ni que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios, ni tampoco que sea incapaz de hacer algún bien, porque el ser humano puede hacer un bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. Es decir, la personalidad completa del ser humano ha sido afectada por la caída y el pecado se extendió a todas las facultades, perjudicando la voluntad, la mente y las emociones. Vamos a hacer un diagnóstico, ¿les parece? Recuerden que si hacemos un mal diagnóstico vamos a aplicar una inadecuada solución, pero quiero que hagamos un diagnóstico. ¿Cuál es la situación del ser humano? ¿Será que el ser humano está muerto y esa muerte espiritual le impide al ser humano buscar a Dios? ¿O será que solamente fuimos heridos por el pecado? Y pongan atención, ¿un muerto puede ir al hospital? ¿Qué hace un muerto? Bajo ese contexto, el calvinismo enseña que el ser humano está muerto espiritualmente. Y si está muerto espiritualmente, no puede buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Mientras que un herido, por más grave que esté, se puede mover, ¿sí o no? Bueno, suponemos que si no fue un daño que le impida el movimiento, sí, al menos puede pedir ayuda. O da signos vitales de vida que hace que la demás gente se mueva y él reciba la ayuda. El arminianismo enseña que solamente fuimos heridos. Y al estar heridos, yo puedo acercarme al hospital, yo puedo ir a Dios, yo puedo buscar, yo decido si me quedo ahí moribundo o si voy y busco a Dios. ¿Quién tendrá la razón? Quiero decirles que esto es un debate de mucho tiempo. Incluso probablemente no lo podamos terminar hoy, probablemente así sea. Sin embargo, yo tengo convicciones al respecto. Para eso tengo que dar el diagnóstico. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay que ver, ¿estamos muertos o estamos heridos? Algunos contestan de forma inherente. Ok, vamos a la escritura que va a ser nuestro texto base. Romanos, vamos a ir a varios textos. Les pido que si no son tan hábiles para abrir las escrituras, apunten, porque me voy a ir rápido. Romanos 3, 9 y 10 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Habla Pablo acerca de los judíos y los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, ¿qué está escrito? No hay justo ni aún uno. Y fíjense lo que está escrito, no está diciendo que todos a veces pecamos. ¿Así dijo?
No, dice, todos están bajo pecado. Todos están bajo el control del pecado. No es un texto defensivo. Cuando alguien exhorta a un cristiano y le dice, deja el pecado, la primera respuesta es, no soy perfecto. Y eso es una justificante. Esa es una justificante. No está hablando de eso. Está hablando que toda persona conocida como pecadores delante de Dios están bajo la esclavitud del pecado. Ahora, el pecado tiene un poder tan engañoso porque el pecado actúa conforme a tu y mi voluntad. De tal manera que el que toma mucho, él nunca dice, estoy esclavo del pecado. Él siempre dice, yo tomo porque quiero tomar. O el que se droga, yo me drogo porque me quiero drogar, pero nunca dice, estoy bajo la esclavitud del pecado. Así el que comete adulterio, fornicación, el que tiene relaciones sexuales prematrimoniales o en el matrimonio fuera de su matrimonio. Y nunca la gente, pregúntale al que quieras. Es más, podrías voltear a un lado y decir, ¿tú crees que dominas el pecado o que el pecado te domina? Y todos dicen, no, yo domino, yo hago lo que quiero. Ese es el engaño que el pecado trae consigo mismo. Hacerle creer a la persona que hace lo que quiere. Y si hace lo que quiere, tiene libertad. La realidad es que no. Estamos esclavos del pecado y el pecado te hace hacer lo que sea y tú no puedes decir que no, porque estás esclavo al pecado. Estoy hablando, en este caso, para inconversos. Todos los que estamos aquí presentes, en un momento de nuestra vida, estábamos esclavos al pecado. Y el pecado tronaba los dedos, ¿y a dónde corrías tú? A pecar. Pero como no entendíamos el evangelio, tú y yo creíamos, no, yo soy libre, yo hago lo que quiero. Pero no es cierto. Eso no es cierto. Un hombre incluso puede decidir, fíjense, y creer que es libre. No hay justo ni aún uno. No lo hay. Pero, por ejemplo, ¿qué opinas de un hombre? Él decide no ir a un prostíbulo. Fíjate. Él puede decidir no ir a un prostíbulo. Pero, ¿cuáles son los motivos que lo orillan a no ir a un prostíbulo? ¿Guardarse de una enfermedad de transmisión sexual? ¿Guardar su reputación? ¿Qué va a decir la gente? Y te das cuenta que lo que motiva a la persona no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con su ego, con su bienestar, con su reputación, de tal manera que lo que mueve a una persona es el principio egoísta. Aún lo bueno que pueda hacer el ser humano está regido por su egoísmo. Y el que pone en pantallas un chequezote de 5 millones de pesos, ¿por qué lo hace? Número 1, para deducir impuestos. Número 2, para que sea un hombre bien visto o mujer, u organización o empresa. Lo que mueve al ser humano a hacer algo entre comillas bueno, porque ahorita lo voy a explicar, es un principio egoísta. Es un principio egoísta y por dicha razón tenemos un problema legal ante la Suprema Corte de Justicia, y no hablo de la nación, sino hablo del cielo. ¿Sabías que hay una Suprema Corte? Un día tú y yo estaremos ahí. Y tendremos que dar cuentas. El veredicto es culpable. ¿Por qué digo que es culpable el veredicto? Porque no hay justo ni aun uno. Y si no somos justos, entonces ¿el veredicto cuál es? Culpable. ¿Sí o no? Lo cual indica, de acuerdo al estándar de Dios, y aquí es donde entra el conflicto entre arminianos y calvinistas, que los arminianos dicen, no, el hombre hace cosas buenas. Y los calvinistas decimos, no, el hombre está en su totalidad muerto. Y todo el estándar que tenemos
es un estándar rebajado. De tal manera que no hay nadie que pueda ser considerado justo delante de Dios. Nadie. Te quiero pedir, vamos a hacer algo práctico. Que se te venga a la memoria la persona más buena que hayas conocido. Mi santa madrecita chula. Yo te pregunto, a la luz de las Escrituras, ¿esa bondad sería pesada como inocente o culpable? Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. ¿Y por qué no hay justo ni aun uno? Estamos revisando, estamos haciendo diagnóstico. ¿Cuál es el mandamiento más grande que existe en las Escrituras? Sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Si es el mayor de los mandamientos, te voy a hacer una pregunta. Si es el mayor de los... ¿Crees que es el mayor de los mandamientos? ¿Qué te esperas si lo quebrantas? Porque algunos dicen, no, matar es lo más grave. El más grande es amar a Dios. ¿Qué pasa cuando no amas a Dios? Si matar es grave, ¿qué pasará con la gravedad de no amar a Dios? Y ese es el problema, hermanos. Aquí está el grande problema. Que tú y yo hacemos un altar de nosotros mismos, que somos ególatras y que nosotros somos nuestro propio Dios. Si alguien tiene duda de esto, ¿qué pasa cuando Dios pide algo contrario a lo que a ti te gusta? En automático Dios es un 0 a la izquierda. Dios, serás mucho Dios allá, pero con esto no te metas. Y la Biblia condena el orgullo, pero las personas son orgullosas. La altanería, la soberbia, el menosprecio a los demás. La Biblia lo condena. Quien ama a Dios diría, Señor, yo tengo que vivir y voy a vivir en humildad, ¿sí o no? Pero somos tan egoístas que, no, a mí pídeme venir. Eso no me quita más que 1 hora y media. Pero no me pidas que deje la fornicación. No me pidas que deje el conformismo. No me pidas dinero tampoco. Hasta en eso el egoísmo es tan grande. Fíjense. Díganme de todo corazón, sinceramente, ¿cuántos creen que esto, no hablo de las 4 paredes, sino esto, lo que hacemos, ¿cuántos creen de todo corazón que es obra de Dios? Alcen la mano. ¿Cuántos creen? Bájenla. ¿Cuántos creen de todo corazón que esto es como que el pastor Jonathan se quiso poner y viene a chorearnos? Nadie. Ok. Resulta que al momento de sostener la obra del Dios Todopoderoso eres mezquino. Mira, no se trate de gastar en ti, de ahorrar tus millones para la vejez, porque es su majestad. Pero cuando se trata del Dios Todopoderoso, yo estoy haciendo el diagnóstico, este es el diagnóstico médico, clínico, bíblico del ser humano. Oh Señor, gracias porque tengo una iglesia donde reunirme, pero no me importa qué gastos genere. Somos egoístas. Y eso contradice el primer mandamiento de Dios. El primero. Dios te dice, ámame por sobre todas las cosas, pero ¿qué dice el egoísmo? Si me pides esto, sí. Si me pides lo otro, no. Estamos quebrantando el primer y más grande mandamiento. No me interesan los otros 10. Hasta aquí, ¿cuál vendría siendo el diagnóstico clínico? Un día tendremos que pagar la pena máxima por quebrantar el primer mandamiento. No tengo necesidad de hablar de los demás. Con el primero me conformo. Para ver cuál es la condición que tenemos. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Quiere decir en pocas palabras lo que está escrito en Hebreos 4:13, que todas las cosas, no hay nada que esté desnudo delante de Dios, sino que son abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En pocas palabras, amado hermano,
nadie podrá justificarse en el día que Dios juzgue. ¿Cómo le podrás decir? A ver, vamos a hacer una pequeña representación. Aquí está el Dios de los dioses, el Señor de los señores, Jesucristo mismo. Y ahora tú estás delante de Él. Ustedes saben y son testigos que yo no hablo de finanzas. O sea, yo no estoy ni manipulando a nadie, pero voy a hablar ahora de finanzas. ¿Qué le dirías a Dios? A ver, yo te di tanto dinero y todo fue para ti. Nada fue para la obra, no aportaste, no ayudaste. Hablando de dinero, ahorita pongo otro ejemplo. ¿Qué le puedes decir? Contéstame. ¿Qué le vas a poder decir? No, Señor, es que tú sabías que yo me preocupé por el bienestar de mi familia. ¿Será que le puedas decir eso y diga, ay, sí, cierto, qué bueno que... ¿Será? O por ejemplo, ¿por qué no me amaste con todo tu corazón? Es que, Señor, tú me pedías cosas tan aburridas. Es que tú me pedías cosas tan feas. Es que, ¿cómo iba yo a perdonar esta ofensa? ¿Cómo? ¿Será que tengamos justificante? Y fíjense, ni siquiera el Señor se va a poner de ejemplo. Te va a traer a alguien violado, ultrajado, le echaron ácido, lo quemaron, quedó vivo y les dijo a los ofensores, te perdono en el nombre de Jesús. Oh, ¿cómo vas a quedar ahí? ¿Cómo? Hermanos, créanme que la condición del ser humano es lamentable. ¿Te das cuenta de la depravación total del ser humano? El arminianismo dice, no, somos buenos o malos según tú decidas hacer. El calvinismo dice, eres malo, punto y se acabó. La evidencia, estamos haciendo ahorita el diagnóstico, todavía no llego a la conclusión. ¿Cuál es el efecto que el pecado ha causado en nuestra personalidad? Obviamente hablo del diagnóstico bíblico. Romanos 3:11, les dije que el capítulo base es Romanos 3, para que pongan una marquita ahí y ya nada más vamos a ir trasladándonos a otros pasajes. Romanos 3:11, dice la palabra de Dios, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Oh hermano, esto está equivocado. Hablo de los inconversos. Antes de ser cristiano, ¿qué entendimiento teníamos de Dios? ¿Sabes cuál? Una religión, una filosofía, una ideología y un concepto totalmente humanista. ¿Cómo te imaginas a Dios? No, mejor dicho, ¿cómo te imaginabas a Dios antes de conocer las Escrituras? Yo, ¿sabes qué pensaba? Que Dios era puro amor. Puro amor. Inclusive yo decía, Dios va a perdonar a todos. Yo decía de joven, a todos nos va, porque Dios es amor. Eso es una insensatez. Y el ejemplo más grande está en esto. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Ahora, ¿por qué entonces estoy diciendo que es una insensatez decir que Dios tiene que perdonar a todo el mundo? Si es amor. Les voy a poner un ejemplo bien práctico. Y van a tener que imaginarse algo atroz. Los que tienen papás o mamá, bueno, no, la persona que más amas, que te venga a la mente, esa persona que más amas. Haz de cuenta que viene un violador, un ultrajador, un torturador. Sé que estoy siendo drástico, pero necesito que lo pienses. Y hace lo peor con esa persona que tanto amas. Lo peor, Y el sufrimiento fue tal que ahora tú estás enardecido. Pero como las leyes mexicanas te impiden tomar venganza, la policía ministerial detiene a esa persona que perjudicó a tu familiar, a tu ser querido, lo presenta ante el juez y ojo, ¿qué demandas tú al juez? Pero te voy a presentar a un juez todo como Santa Claus. Abrazable, pachoncito, amoroso, lleno de amor. Y fíjate, él dice, por cuanto te amo, hijo chulo, perdonado. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿A poco dices, oh, qué juez lleno de amor? ¿Dices eso? ¿Por qué creemos que Dios entonces es alguien como un juez injusto? ¿Te das cuenta de los conceptos? No hay quien entienda.
No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Pero pastor, a ver, yo sí buscaba a Dios. No, lo que tú buscabas era una religión, una filosofía, incluso una superación personal. ¿Por qué? Porque cuando vienes a Dios y eres confrontado con tu pecado, no, ese Dios no quiero, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando abres las escrituras a una persona que no conoce a Dios, tu Dios es exagerado, eso es una religiosidad, fanático, loco, maníaco, ¿sí o no? Solo buscábamos una religión que se acomode a lo que yo quería, a lo que yo necesitaba, ¿sí o no? ¿Se cumple o no? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y luego añádele todas las malas enseñanzas, los prejuicios y los conceptos equivocados, pues peor tantito, el entendimiento está entenebrecido. Efesios 4, 17 y 18, por favor. En el mundo entero no hay una sola persona que busque a Dios, y probablemente alguien solamente siga la religión. De hecho, eso es lo más probable. Tienen religión, pero no tienen al verdadero Dios. Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo ¿qué? El entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Toda persona sin Cristo, el entendimiento está entenebrecido, no comprende a Dios. Es religión, es insensatez, es perder el tiempo. No entienden, porque están muertos espiritualmente. Y el arminianismo, porque les dije que tengo que hablar, voy a hablar poco del arminianismo, pero es básicamente todo lo que yo hable del calvinismo o de esto que estoy diciendo, lo contrario enseña el arminianismo. Y el arminianismo dice, no es cierto. Cuando tú decidas, tu entendimiento se aclara. Y si tú no decides, tu entendimiento está entenebrecido. Eso enseña el arminianismo. El calvinismo es determinante, el entendimiento está entenebrecido. No hay quien busque a Dios. Eso quiere decir que si el hombre está espiritualmente muerto, y ya dijimos, un muerto, ¿qué puede hacer? Jalarme los pies, dicen por ahí. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Nada? Ok, quiere decir que un muerto espiritual no puede buscar su salvación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, si el muerto espiritual no puede buscar a Dios, ¿qué tiene que suceder? Solo una cosa: que Dios se apiade de ti y de mí. Y gloria a Dios porque lo hizo. Y gloria a Dios porque lo hizo. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie busca a Dios si no lo hago yo. Nadie viene a Dios si yo no meto mi mano. Tú no vienes a Dios si yo no lo hago primero. El arminianismo dice, no, aunque Dios no quiera, si yo quiero, voy a Dios. El calvinismo dice, no es cierto. El ser humano, en cierto sentido, ama lo malo y aborrece lo bueno. Hablo de alguien que no conoce a Dios. Fíjense, este ejemplo de un predicador me encantó. Él dice, imagínense todos que aquí tengo a un buitre. Imagínense todos que aquí tengo una paloma. Ahora, sin que tú y yo intervengamos, pondríamos unos 5 metros a distancia de la paloma y del buitre. Pondríamos, fíjense, todavía hasta me atrevo a cruzar. Del lado derecho que tenemos a la paloma, ponemos carroña. Y del lado izquierdo que tenemos al buitre, ponemos migajón. ¿A dónde se va el buitre y a dónde la paloma? Por eso, ¿qué comería? ¿El buitre se iría al migajón y la paloma a la carroña? ¿Por qué? Porque su naturaleza les impide ir en contra de ella. La naturaleza del hombre es de pecado. Y aquí está Dios y aquí está el pecado. ¿A dónde corre el hombre? Porque está esclavo al pecado, porque está muerto espiritualmente. Y para que me comprendan, para que la paloma se coma la carroña, tiene que ser
cambiada su naturaleza en sopilote. Para que el ser humano deje el pecado, tiene que ser cambiada su naturaleza. Tiene que tener vida espiritual. De lo contrario, siempre es el pecado. Y aquí hago un paréntesis. Nunca te desgastes con un inconverso. Yo nunca me afano ni me desgasto con nadie. Con un inconverso nunca te desgastes. ¿Por qué? Porque siempre va a amar el pecado. El arminianismo tiene que usar estrategias. Como él dice, no, él puede decidir, y es tan duro, y dale, y te vas a ir al infierno, y mira, arrepiéntete, y hostiga, y hostiga, y hostiga, y no van a cambiar la naturaleza de pecado que tiene, porque trae un sopilote adentro. Le tienen que sacar el sopilote y le tienen que poner la paloma. ¿Me comprendes? ¿Qué tenemos que hacer? Predica el evangelio. Sí. Mira, esto es labor de Dios, no tuya ni mía. No es a la fuerza que cambias la naturaleza, no es así. Predicas el evangelio, echas la semilla y quien se encarga es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué te va a pasar? Te vas a desgastar menos, no te vas a amargar la existencia y vas a estar confiando en un Dios poderoso que a su tiempo cumplirá una promesa. Tú y tu casa serán salvos. Deja de fastidiar al pecador. Es como si al buitre, oh, cómete esto. No se lo va a comer. Ahora imagínate un marrano. Que traemos el estropajo, lo bañamos, le ponemos un moñito. ¿Qué crees que va a hacer? A la porqueriza. Hermanos, no te desgastes. Lo digo con mucho amor y respeto. Nuestros hermanos arminianos siempre se desgastan porque quieren convencer a la fuerza al ser humano, porque no entienden que está muerto. Ellos creen que están heridos. Y decide y arrepiéntete, te vas a ir y manipulando y haciendo tanto show. Mientras que la doctrina reformada, estás muerto. ¿Se acuerdan la visión de Ezequiel? Los huesos secos. Fíjense, el Señor le dice a Ezequiel, profetízales, predícales a huesos secos. ¿Qué locura es esa? Así estamos los predicadores. Todo el que predica el evangelio está ante huesos secos. Solo Dios es el que da vida. Y se empiezan a formar músculos, tendones, piel. Y entonces hay una vida. Y teniendo vida, hay una decisión. No antes. ¿Estamos muertos o heridos? Sigue el diagnóstico. Sigue el diagnóstico. En consecuencia, entonces también no solamente el entendimiento fue perjudicado, sino también el comportamiento. Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No sé si de ahí la Paquita, la del barrio, sacó su canción. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto choca contra el arminianismo porque, insisto, hace rato nos imaginamos a alguien que hiciera algo bueno. Por ejemplo, humanamente hablando, Teresa de Calcuta, humanamente hablando, ¿cómo quedaría? Humanamente hablando. Si hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno, ¿cómo está? Y el arminianismo dice, ya ves, si una católica pudo, ¿cuánto más? Cualquier persona puede hacerlo, solo es que decida. Yo creo firmemente que el problema del ser humano, a causa del entendimiento entenebrecido, es que minimizamos el pecado y exaltamos lo, entre comillas, llamado bueno. Y ahorita te voy a decir por qué entre comillas. ¿Qué pasa? Fíjense. Un orfanatorio, mucha necesidad, falta de ropa, falta de alimentos, y llega el chequezote de 5 millones de pesos por una tienda comercial. ¿Es bueno, sí o no? Sí. Pero ¿qué resulta del dirigente que es un
adúltero que compra a jovencitas para tener intimidad con ellas, pero dio un chequezote bueno. El problema del ser humano está en que minimizamos el pecado y resaltamos las cosas buenas. De tal manera que alguien puede ser el peor amargado o amargada que en su casa no lo soportan, pero delante de alguien más puede ser el más risueño. Y resaltamos lo bueno y minimizamos el pecado. Lucas 16:15, acompáñame por favor. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce nuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios, ¿qué es? ¡Wow! Lo que tú y yo decimos, ¡oh, qué padre!, Dios dice, para mí eso es abominación. Uno de los atributos de Dios es la santidad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Tú y yo no entendemos esa santidad, por eso a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. ¿Qué tiene que contener una buena obra para que Dios la vea como buena? Y no como lo que acabábamos de leer. ¿Qué tiene que contener para que no sea abominación? Lo siguiente: y así vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Toda buena obra es buena obra si glorifica a Dios. Toda buena obra, entre comillas, que solamente te exalta a ti, es abominación. Cuando no, esa buena obra, tu aparente bondadez, esa apariencia, no lleva el darle la gloria a Dios, es abominación. Porque está centrado en su majestad, el yo. ¿Sí o no? Seguimos el diagnóstico. No quiere decir, ojo, que lo que se haga bueno a nuestros ojos no sea útil. Por ejemplo, un papá cariñoso, ¿a quién le vas? ¿A un papá cariñoso o a un papá gritón? Ok, papá cariñoso. A nosotros, en nuestro estándar y en nuestro nivel, es mejor esto. Pero insisto, no deja de ser algo malo para Dios porque solo es una motivación personal. Aunque para nosotros los humanos sí nos beneficia. Yo prefiero a alguien que anda maquinando tonterías que a alguien que está matando a la gente. Los dos están igual de mal delante de Dios, pero nos beneficia más uno que otro. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí queda claro? El pecado es pecado. Pa' pronto. No hay mega pecados ni mini pecados. ¿Sí o no? Isaías 64:6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como somos, como suciedad, y todas nuestras justicias como son, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todo lo bueno, todas esas justicias, ¿cómo son delante de Dios? ¿Qué es un trapo de inmundicia? Cuando existía, porque a los jóvenes eso como que ya no nos queda claro, a mí todavía me tocó verlo, pañales de tela. ¿Cómo quedaba el pañal de tela? ¿Lo tirabas? ¿Qué le hacías? Ese pañal de tela vendría siendo un trapo de inmundicia. Así son nuestras justicias delante de Dios. Hasta ahorita, ¿qué piensas? ¿Muertos o heridos? Y el diagnóstico sigue. Porque no solamente
ahora también la boca fue afectada. Y quiero decirles con tristeza que incluso la iglesia no se salva de eso. Y es una vergüenza. Romanos 13, 13 y 14. Dice la palabra de Dios: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Pastor, ¿será que esto es verdad? ¿Este es el diagnóstico del ser humano sin Dios? Romanos 3, 13 y 14. 3, perdónenme, no sé qué dije. ¿13? Ok, Romanos 3. Fíjense, vamos a acordarnos. 3. Porque habla de alguien como tú comprenderás. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y amargura. ¿Qué es lo primero que te encuentras? Sin Cristo. Chisme, calumnia, murmuración. Y hacemos una cosa delante de alguien y delante, no, es que todo yo, es que ¿por qué? ¿Qué es la murmuración? Hablar de alguien lo que tienes que hablar con otra persona. Y la iglesia no se salva. Y yo les he dicho que la mejor forma, ve y díseselo a él. A mí, ¿qué me tienes que traer tú? Por favor, callen de raíz. Pero este es el diagnóstico. Mentira. Queja. Groserías. Maldiciones. Este es el diagnóstico del ser humano. Esta es la radiografía tal cual nos ve el Señor. ¿Te das cuenta? Que el velo se nos quita. Nuestra condición es totalmente de espanto. Examinemos nuestros propios corazones. No sea que Jesús una vez nos diga como a los fariseos en Mateo 12:34, no lo busques. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si la boca está llena de malas palabras, groserías, mentiras, chismes, calumnias, quejas, murmuraciones, el corazón está podrido. El problema no está acá, está acá, en el corazón. Aún las relaciones interpersonales fueron dañadas. Romanos 3, 15 y 16. Oh, pastor, esto ya no aplica a mí, esto sí se salió fuera de lugar. Vamos a ver. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No, pastor, esto no es cierto. Esto no aplica a mí, ni aún antes de ser cristiano. No es cierto que sus pies se apresuran a derramar sangre. Y es ahí donde les digo, el concepto de justicia está totalmente por los suelos del ser humano. Acompáñame a Mateo 5:22. Nada más fíjate lo que dice. A ver si tú y yo somos de esos que en alguna ocasión, o a ver si no lo siguen haciendo, se apresuran para derramar sangre. Mateo 5:22. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo, del griego moros, estúpido.
tonto, cabeza hueca, idiota, cualquiera que se exprese así de un cristiano, quedará expuesto al infierno de fuego. Homicida. El contexto habla del homicidio. Y las personas decían, yo no he matado a nadie. Y Jesús dice, porque tu justicia es inmundicia, no entiendes lo que es verdadera justicia. Pero yo te digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, fíjate, tan solo enojarte es abominación delante de Dios. Más si lo empiezas a maldecir. Wow. ¿Cuál es la condición del ser humano? Vamos a la conclusión, Romanos 3, versículo 17 y 18. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 3, 17 y 18. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amados hermanos, ¿quién sabe cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Y si las personas no tienen temor a Dios, si el principio de la sabiduría no lo tienen, ¿tendrán alguna sabiduría humana codiciable? ¿O tendrán el entendimiento entenebrecido? Heridos o muertos espirituales. Con capacidad de elegir, yo decido si me salvo, o yo decido si no me salvo, o inhabilitado para salvarte. Inhabilitado. ¿Buenos o malos? ¿Qué somos? El hombre dice que es bueno. Fíjense lo que el hombre dice, el ser humano. Si a cualquier persona que venga de fuera, o si hay alguien que no es cristiano, le preguntáramos, ¿eres bueno o malo? ¿Qué crees que contestan? Soy bueno, que a veces hago algo malo, ¿sí o no? Pero Dios dice, ustedes son malos, incluyéndome a mí, por si alguien se... Ustedes son malos que a veces hacen algo medio bueno. Mateo 7:11. Les dije que les iba a dar varios textos para que ustedes puedan analizar la postura teológica que Iglesia Príncipe de Paz tiene. Mateo 7:11. Y fíjate, Jesús incluso le habla a sus discípulos y les dice, pues si vosotros, siendo ¿qué? Malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Si ustedes le dicen a los discípulos, son malos y saben a veces dar buenas cosas, pero el ser humano dice no, eso es lo que el arminianismo dice. Somos buenos porque nacemos, dicen ellos, nacemos sin pecado y el niño conforme va creciendo va escogiendo si se vuelve malo o no, porque estamos heridos, no muertos. Mientras que la doctrina reformada es, aunque sea niño, es un berrinchudo. Es alguien a quien no le enseñas a hacer lo malo porque lo malo lo trae. ¿Sí o no? ¿Quién le enseña a un niño a ser egoísta, a ser envidioso con sus juguetes? ¿Quién? Ya nace en pecado. El arminianismo dice que no. Nace sin pecado y conforme crece se corrompe. El calvinismo, nosotros decimos, no es cierto. Nace corrompido y nada más es cuestión que escoja qué pecado, pero corrompido ya está. Si vosotros, siendo malos, dice Jesús, saben dar buenas cosas, el diagnóstico es depravación total. No quiere decir que el ser humano está en su total capacidad de hacer lo malo, no. Quiere decir que inclinado al mal, sin que le digan. Inclinado, muerto espiritualmente. Y aquí viene entonces una discusión, esto a nivel histórico, lo he dicho, entre arminianismo
calvinismo, pero también se dio en el siglo IV y V, en los años 410, 390, entre Pelagio y San Agustín. San Agustín de Hipona, llamado el doctor de la gracia, un padre de la iglesia, y Pelagio, la discusión era precisamente esa. Pelagio decía, no, solamente el pecado nos afectó, no nos mató. Agustín de Hipona arremetió contra él de manera teológica y dejó en claro, el ser humano está muerto, es depravado por naturaleza. Enfermos con libre albedrío, ya lo dije, el enfermo se puede mover. El enfermo puede decir, Señor, te necesito. El muerto no. Tiene que venir Dios y dar vida. El que ya tiene vida solamente es, sáname. ¿Cómo estamos? ¿Heridos o muertos? Les voy a leer algo bien precioso. Efesios 2, versículo 1 al 7, dice, y Él os dio vida a vosotros. A ver, pongan atención. Si nos dio vida, es porque cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, gloria a Dios que hay un pero, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando como nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿A quién le das gloria a Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Fue por su gracia, por su misericordia, Él nos dio vida, no tuvimos parte ni suerte. Para exaltar su grandeza, su misericordia. Sabiendo Dios que para ti y para mí era imposible, así, imposible buscar a Dios, Dios nos tuvo que buscar a nosotros. Imposible que un muerto se dé vida a sí mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tuvo que venir Dios a darte vida y a darme vida. ¿Sabes que el estar sin Cristo es imposible obedecer a Cristo? Por eso los hermanos arminianos se desgastan hasta el cansancio en pelear con el ser humano. Obedece, 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 y te va a decir esto, y te va a pasar esto, y te va y manipulando. Porque no saben que están muertos. Romanos 8:7. Fíjense esta revelación poderosa de Dios, para que tú y yo no nos desgastemos con personas, porque las personas, ya sabemos, no van a querer. No te desgastes. Si Dios hace el milagro, gloria a Dios. Y si es tu familiar, intercede por él. Pero no te desgastes obligándolo a hacer lo que no va a hacer. No lo va a hacer, te vas a desgastar, te vas a amargar y vas a pecar contra Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y no pueden. ¿Sí entiendes o no? ¿Qué es no pueden? No pueden. Obedece a Dios, no puede. Obedece, no puede. Está esclavo a su pecado. Está muerto espiritualmente, no puede.
tiene que venir Dios. Tiene que venir Dios. Ahora sí, amados hermanos, ¿se dan cuenta que el diagnóstico es terrible para toda la humanidad? Terrible. Pero Dios hizo algo por nosotros. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Gloria a Dios, que fue Dios quien dijo: necesito ir, necesito salvarlos, necesito darles vida porque ellos por sí mismos me odian, me aborrecen. Este es uno de los 5 puntos en los que se contraponen las dos doctrinas. Como dije en un inicio, aunque digamos que no somos ni arminianos ni calvinistas, ¿te das cuenta? Yo soy cristiano. Una de tus doctrinas cae en uno de los lados. ¿Sí o no? La realidad es que pertenecemos a una de las dos. La pregunta es, ¿y qué crees tú? Cada quien saque sus conclusiones. El diagnóstico clínico del ser humano es muerto. No es herido. No está vivo y puede decidir. Está muerto y no tiene elección. Es incapaz de salvarse. Así es que, amados hermanos, la decisión es tuya. Iglesia Cristiana, Príncipe de Paz, creemos que el ser humano está muerto espiritualmente y que por más que le saques Biblia y le presentes argumentos, el ser humano está lleno de maldad porque está muerto. El ser humano es autodestructivo. ¿Sí o no es autodestructivo? Por ejemplo, ¿qué causa el fumar? ¿Quién me dice? Enfisema pulmonar, cáncer. ¿A qué? Fíjense, ¿qué inteligencia humana decide autodestruirse? Somos autodestructivos. Alcoholismo, ¿qué genera? Cirrosis, insuficiencia renal, cálculos en el riñón, ácido úrico. ¿Y qué dice la superinteligencia humana? Depravados, corruptos, entendimiento entenebrecido. Y aunque le lleves al hospital y le digas, este será tu final, ¿tú crees que le interesa un comino? Está pervertido. Y la iglesia no se salva. Es una vergüenza, porque la naturaleza ha sido cambiado. El buitre te fue quitado, te fue puesto la paloma y te sigues comportando como buitre. Vergüenza. Eso es una vergüenza. Una deshonra para Dios. Pero cada quien vive como quiere vivir. Y cada quien honra a su Dios como lo quiere honrar. Si tu honra es deshonra, es tu problema, no mío. Cada quien decide lo que le da a Dios. Las migajas que le quieras dar o la gloria que le quieras dar es decisión tuya. Le hablo a los cristianos. Tú ya puedes decidir hacer lo bueno porque el Espíritu Santo mora en ti. Si no lo haces es porque eres un necio y un rebelde. Les invito a cerrar sus ojos, por favor. Si alguien no ha conocido a Dios, si alguien no lo había entendido, hoy es momento de que le digas a Dios. Es momento de que le digas, Señor, sálvame. Aquí estoy, Señor. No entendía mi condición. Pensaba que era bueno y a veces hacía algo malo, pero entiendo que soy digno del infierno. Ahora entiendo por qué existe una condenación. Porque mi falta es grave. Pero tú eres bueno. Y has levantado a Jesucristo como poderoso Salvador. Hoy me arrepiento delante de ti. Y te pido que me salves, que me perdones,
que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ahora sé que soy incapaz de salvarme y que todo lo bueno que pueda hacer es inmundicia delante de ti, y que son como trapos de inmundicia mis justicias. Pero ahora vengo ante ti, vengo a la cruz del Calvario para recibir el perdón de mis pecados, porque entiendo que estoy muerto y que no me puedo salvar a mí mismo. Te necesitamos, Señor. Glorifícate en esta mañana. Habla al corazón de cada uno de mis hermanos y enséñanos a entender y a comprender la grave condición en la que el ser humano se encuentra. Y es por eso que tú nos instas a predicar el Evangelio, porque es lo único que tiene poder para transformar una vida. Señor Jesús, ahora entiendo que mi familiar, ahora entiendo que mi amigo no puede acercarse a ti, no quiere hacerlo porque está muerto, está esclavo al pecado, no entiende las cosas espirituales. Te pido que tengas misericordia y que así como a mí me diste vida, tú les des vida. No te desgastes con las personas. No las obligues a comportarse como lo que no son, porque no podrán. Deja de amargarte la existencia. Deja de obligarlos y mejor humíllate ante tu Dios, porque Él tiene el poder para quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Iglesia, Dios te ama. Dios te ama porque aunque no podíamos hacer nada bueno y siempre hacíamos lo malo, aún Dios dio a su Hijo por nosotros. Padre, te damos toda la gloria, Señor. Recibe la alabanza de nuestro corazón, porque nos has salvado no por ninguna obra buena, porque no somos buenos, sino nos salvaste por tu pura gracia y misericordia. Yo te doy gracias de manera personal que te hayas fijado en mí. Gracias por tu iglesia, Señor. Que este mensaje produzca en cada corazón un amor mucho más grande del que tenemos. Porque no hay forma de pagarte, pero sí hay forma de agradecerte, y es con una vida rendida a ti. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Fue insuficiente para hacer tu voluntad, pues tantas veces en la vida te he fallado, que me avergüenzo solamente con pensarlo. Veo la senda por donde antes caminé, tantas caídas en ella experimenté. Más te acercaste sin fijarte en mis errores y me diste la mano, me tomaste, me sacaste, Señor. No fue mi fuerza, mi Señor, que me libró de esas cadenas. No bastó para aliviar
mi fuerza como humana no me bastan para vivir en este mundo sin caer. Yo reconozco que es muy fuerte el enemigo y necesito tu poder para vencer. Señor, no quiero que te alejes de mi lado, pues solo tú pudiste darme libertad. Cuando viví lejos de ti, fui una esclava, mi alma te ofendía.